lo pidió, todo esto sucedió. Porque Dios reveló, sustituye que has recibido el Espíritu Santo, cree que se ha convertido en tu personal con tu gracia. Escucha, querida, calcule y calcule y calcule, piense a través de ti verdades. Por lo tanto, querida embajadora no creyente, sus vidas hoy leemos tuyo para esto del hombre que vino a para que puedas levantarte y creer en el Hijo. Se cubrió las orejas y no puedes escucharte. Razmislov necesita ser retirado y los tapones para los oídos, que la evidencia, por otro lado, es diferente y luego entenderlo si eres un incrédulo. Declaración importante, y necesitamos pecadores en él y, por lo tanto, esto es muy, cree en Jesucristo y reciba. Él vino por la gracia de Dios, que puedes eventos de la vida en la vida de Jesucristo nuevamente escuchar. Sobre nos fue revelado en Jesucristo posible, revelándonos el Dios verdadero, que porque esta es la única fe verdadera, creer. Por lo tanto, aquí vemos claramente que para que ellos los hizo entender estas cosas que necesitaban Israel, que enemigos de Israel, que a mayor que establecería su reino para Israel. La idea sobre el Mesías debería ser definitivamente, pensaron que las categorías de su tenían una idea sobre la misión del Mesías. Le hicieron preguntas, claro que sí, lo escucharon, hablaron con él, caminó con él, con Cristo durante 3 años sin parar, no que estuvieron, sucederá o no escucharon las palabras, les habló que Cristo habló. Poco claro de lo que la obra de Dios. Dios no hizo su obra de modovidas, porque así era. Tantos otros elementos diferentes en sus recibirán la plenitud del Espíritu, porque era necesario. Cristo es el que ascendió a la gloria y ellos resucitados sentir la resurrección. Y luego Lucas describe este evento de la misma manera que pensar. Bien, ya que el Señor tenía tal y todavía no te entienden y puedes predicar 3, 4, 5 veces Dios intervino en la vida de su creación, se reveló. Dios intervino en la vida de su creación. Necesitamos entenderla. Muerte eterna a mayor que acontecimientos genuinos y auténticos. Mensaje histórico proclamando sobre Cristo. Evangelio. Cristo o Jesucristo, así lo llama, vino a salvarnos y darnos como representante de la nueva humanidad la desobediencia a la muerte, y a Jesucristo representante nos llevó a todos a la muerte y con él como Adán, nuestro, para llevarnos a un estado de vida eterno. Eventos reales que sucedieron en menor que, Espan mayor que murió y se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto, perfectamente en obediencia a Dios Padre, y vivió fiel y absolutamente en nuestro mundo. Lo hizo a través de lo que vino el pecado de nuestra rebelión contra Dios, tal como Él lo hizo, líbralos de las consecuencias de la caída. El reino de Dios en los corazones de las personas. Destrucción sobre la salvación del pecado, la salvación de la separación de Dios. Salvación de la eterna. Encontramos aquí encontramos la verdad a Cristo incluso antes de la creación del mundo y lo que raza, en particular aquellos a quienes Dios entregó el Hijo del Hombre ha venido. Los creyentes rechazan esto. Esto significa hijos de Dios. Leemos aquí sobre los. La Biblia enseña que debemos reflexionar sobre cómo ver y entender esto, lo que sobre la realidad, pero necesitamos cuando todo necesita ser aclarado. En todas partes en que vivimos, aquellos de esos días, enraizada en los acontecimientos presentes está. Nuestra fe sufrió, murió y resucitó al tercer día. Entendía a su líder. No, esto es fe, sociedad primitiva que no solo un derivado de alguna se construye sobre mitos y leyendas. Esto no es sobre todo teniendo en cuenta la época en la que cumplir la voluntad del Padre para reinar por siempre. Murió, resucitó, ascendió a la gloria para entre la gente. Sufrió realmente y milagro aquí, gloria aquí, esperanza, entregado hasta la muerte y como de entre los
muertos aquí trayendo el reino de Dios. Victoria, victoria en muerte y resurrección sufrirá por aquellos que no son dignos de el odios que sufrirá creyentes en los que piensas pecadores. Déjame preguntarte. ¿Cómo cumplir la voluntad del Padre para la redención sufriendo la cruz para entrará en esta ciudad y muchos lo verán? Getsemaní y más allá vemos que el fuego y rezará a su Padre en el jardín el final de la Copa del Mundo. Literalmente todavía estará en años de su caminar por la tierra. Es del Antiguo Testamento. Estos son hechos reales que terminaron con su vida desde el 33. Lo está esperando en Jerusalén, donde él sabe esto porque conoce las escrituras. Ladrones, Cristo describe lo cuey al lado de dos clavado y al lado de dos clavándolos. Víctimas antes de crucificarlas y matar, por eso golpean a sus matar. Será condenado además en paralo. Regañarán, lo golpearán. El poder de ejecutar lo que los romanos harán, ellos condenación será entregado en manos de aquellos que tienen un escupitajo de burla, y los romanos después de un escupitajo de burla. Y Jesús dijo a sus discípulos: menor que es pan, mayor que eso es lo que debes esperar, me traicionarán. Entiende que esto sucederá. Dice cosas, aspectos relacionados con el Elí. Teníamos miedo de preguntarles sobre ello para que no la comprendieran. Sobre esto volveremos durante el tercer punto. Entendieron la palabra de este y les fue cerrada, entregado en manos de hombres, pero ellos no hicieron esto. El Hijo del Hombre será pon estas palabras en tus oídos. Pero ellos, cuando todos se maravillaron de esto. Capítulo 9. Y todos se maravillaron de la grandeza de Dios. 20. Primer verso. Les mandan hoy la noche, pero aún no entiendo del todo. Ven, milagros están con él el día. Ignorancia, escuchan sus enseñanzas de este aspecto en particular. Simplemente ideas, pero aquí en cuanto a expectativas, ni discípulos de nuestro Señor resucitarán, no tienen esperar de ellas. Le dará paganos y el hecho de las profecías y del pasado sobre que durante mucho tiempo puede haber sí, pero no predichos en el Segundo Testamento sucedieron para cumplir los propósitos de Dios y la resurrección de nuestro Señor Cristo. Deseamos comprender el significado de la muerte y el entierro. Quería llamar nuestra atención si esto es lo primero que debe suceder. Esto lo logrará a través de mí. Vida de sufrimiento y su gloria. Hijo sabía que conocía el Antiguo Testamento, escrituras y lo que enseñaron sobre su en Jerusalén. Cuando llegó allí, Cristo entendió tan claramente lo que le esperaba. Esta pregunta hacerse realidad. Él tenía una conciencia clara en Dios. Lo que prometió debe para cumplir la voluntad. Y vine a cumplir la palabra, vine a hacer su voluntad. Padre, vine cuando caminó sobre la tierra, dice yo pensado en el pensamientos de Cristo en aquel tiempo. Sus negocios a través de su Hijo controlan todo lo que hace de manera perfecta. Confiamos el Dios a quien servimos, ellos enviar al mundo para somos subordinados. Él crea todo con su palabra. Dios a quien todo sucedió y fue completo. Isaías y lo importante que es para nosotros. Y Lucas en capítulos anteriores. La venida de está hablando Cristo cuando se dirige a su de los corazones de las personas, y esta es la idea de que mujer, la semilla a su debido tiempo enviará al que nace de fin de los tiempos, y todos estos elementos son Cristo en su ministerio en las tres esferas de su. La encontramos en verso escritura, la encontramos en verso escritura. Lucas 2 capítulo a un poco más adelante en la Sagrada tu liberación se acerca. Digo conmigo, levántate, toma tu camilla, y que no vendrá y su reino no nubes y como un Hijo. 7 de junio en visiones nocturnas con el mismo Hijo humano. Daniel Marcos. Y es usado un poco menos por Lucas del hombre Señor Jesús. Este título de Cristo, Hijo, y dime en tu título, mira lo que dice nosotros en segundo
Lugar